fortalecidos en el Señor. Amén. Entonces, en esta oportunidad el tema es zapatos para todo terreno. Amén. Y no sé qué tan fácil se le hace a usted conseguir buenos zapatos. ¿Tiene problema con eso? Amén. Algunas veces que si nuestro pie es muy ancho, otras veces que si es muy angosto, ¿sí? Y entonces tenemos conflictos para poder conseguir un par de zapatos. Y entonces imaginarnos en tener un par de zapatos que le haga a todo, desde subir montañas, de andar en la arena, andar en una ceremonia muy importante, y ese par de zapatos nos puede acompañar. Sería muy complicado, ¿verdad? Entonces, pero la palabra del Señor habla al respecto de este detalle muy importante y lo vamos a estudiar juntos. Amén. Como parte de la serie Fortalecidos en el Señor. Muy bien, entonces vamos a Efesios capítulo 6 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Puede sentarse. Veíamos al inicio de esta serie que cuando hace la mención o se utiliza por lo demás, está en realidad haciendo énfasis de un tema global o general. Estaba hablando acerca de que las circunstancias cotidianas de nuestra vida pueden agotarnos, tanto espiritual, del alma, pero también físicamente. Y aparte de eso, entonces agrega en los siguientes versículos, en el 12 y 13, habla y entonces acerca del enemigo que también maquina acechanza contra nosotros. Y nosotros aún en eso, dice el Señor, el deseo del Señor es que nosotros permanezcamos firmes. Pero entonces Él no solamente nos está diciendo qué espera de nosotros, nos está dando las herramientas para poder lograrlo. Y una de ellas es Él mismo, y dice: fortaleceos en el Señor. Cuando estamos en comunión con el Señor, entonces podemos recibir las fuerzas de Él. Amén. Y esa es una grande diferencia, que no solamente vamos a luchar con nuestras fuerzas, sino que vamos a luchar con una fuerza sobrenatural. Y esto es verdaderamente especial. Entonces, por eso dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando analizábamos este versículo, veíamos entonces también que la palabra del Señor dice: si acaso en Dios encontráramos algo débil, lo débil de Dios entonces es más fuerte que los hombres. Amén. Si acaso hubiera algo de desconocimiento en Dios, que Dios no supiera todos los temas, dice: si acaso eso fuera posible, aún el desconocimiento de Dios es más sabio que el conocimiento que los hombres tienen. Amén. Entonces aquí vemos, mi hermano, que cuando el Señor está ofreciéndose a sí mismo y está diciendo que nos da el poder de su fuerza, en realidad nos está animando y preparando para que seamos victoriosos. Ahora veamos el versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos los lomos de la verdad y vestíos de la coraza de justicia. Entonces nos estaba hablando de que para que nosotros podamos estar fuertes en el Señor, debemos entrenarnos para la fuerza. Veíamos de que hay un tipo de entrenamiento de velocidad, un tipo de entrenamiento según cuáles sean nuestros objetivos, pero hay otro tipo de entrenamiento para que nosotros seamos fuertes. Y entonces Dios nos está diciendo de que nosotros vamos a lograr ser fuertes cuando conocemos la verdad. Cuando dominamos el tema de la verdad, pero también cuando nosotros caminamos en la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario por sus pecados
y los míos. Amén. Entonces esa es la justicia de Dios. Muy bien, ahora vemos en Efesios 6:15. Dice, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Y es ahí donde vamos a enfatizar en esta oportunidad. Dice, y calzaos vuestros pies con el apresto de vuestra paz. Entonces está hablando precisamente, veíamos, hermano, que cuando empezábamos en esta serie, el apóstol Pablo utilizaba la imagen del soldado romano para entonces representar también de qué manera nosotros como cristianos y también pueblo de Dios espiritual, entonces debemos prepararnos para la guerra, ¿sí? Y entonces los pies no deben ser descuidados. Y en los pies dice que debe aplicarse entonces el evangelio, pero hace uso de una palabra que probablemente no dominamos todos, no es parte de nuestro léxico diario, cuando habla del apresto. Y cuando está hablando del apresto, generalmente se utiliza esta palabra cuando están trabajando con los niños y entonces les están enseñando a escribir y a hacer círculos y palitos y rayitas, ¿sí? Le llaman apresto. Pero también otro sentido del apresto es el tratamiento que se le da a todo material de algodón para que tenga consistencia o estructura. Y nosotros entonces debemos aprender que el evangelio de Cristo Jesús tiene estructura. Es firme. Cuando algo pierde estructura, entonces no tiene la capacidad de sostenerse ni a sí mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a utilizar el evangelio de Cristo Jesús a nuestra conveniencia, a decir, esto sí lo tomo, esto no me conviene tanto, esto es aburrido, pero esto es divertido, comienzo entonces a ser selectivo en la aplicación del evangelio en mi vida, comienzo a debilitarme. Y dice, mis pies deben estar firmes. Amén. ¿Sabe, mi hermano, que en mi profesión como fisioterapista, una de las partes más importantes del cuerpo para que la columna esté sana son los pies? Y cuando tenemos problema con los pies, va a derivar en cadera y así se va irradiando a toda la columna. Entonces es muy importante cuando alguien tiene una lesión de tobillo, por ejemplo, un esguince, un doblón, decimos generalmente, ¿sí? Y entonces le duele el tobillo, no se lo trata bien, dura con ese dolor por semanas y entonces va caminando raro. Todo esa manera de caminar, evitando el dolor en su tobillo, va a repercutir con el tiempo en la cadera y la columna. Así que los tobillos, los pies, deben estar firmes. ¿Y por qué los pies? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona que el apresto del evangelio se coloca en los pies? Porque cuando yo avanzo, dice la palabra del Señor, que Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿qué es lo que hacemos? Usamos los pies para actuar, para movernos, para avanzar. Necesitamos poner en acción nuestros pies. Entonces, cuando nosotros estamos tomando decisiones en nuestro diario vivir como cristianos, entonces debemos fundamentar nuestras decisiones según el evangelio y aplicarlo correctamente. No como conviene, según mi opinión, sino según los criterios de Dios. Hay un libro que viene a mi mente bellísimo, no sé si usted lo ha leído, un evangelio de ficción. Y habla precisamente de eso,
De hecho, allá atrásito tenemos ejemplares por si alguien quiere llevar y leerlo u obsequiarlo. Muy bien, anuncio aparte, ¿verdad? Pero habla precisamente de que cuando utilizamos principios bíblicos de una manera equivocada, no obtenemos los resultados que el Evangelio ofrece. Ese es un problema. Amén. Y muchas veces vivimos frustrados porque decimos, bueno, ¿y qué pasó con el poder de Dios? ¿Qué pasó con la promesa del Señor? Es simplemente de que no estamos dándole la estructura al Evangelio. Estamos debilitando nuestra vida cristiana por cuanto estoy tomando decisiones. La decisión de avanzar, pero según mi criterio, no según el criterio de Dios. Y por eso nos está diciendo que entonces debemos tener calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio. Pero también aclara y dice, el Evangelio es un Evangelio de paz. No es para ir a contender ni a debatir. La palabra de Dios es para creerla, es para aceptarla, no para contender. ¿Alguien quiere aprender? Le enseño. ¿Quiere discutir? Con permiso, tengo cosas que hacer. Porque el Evangelio es Evangelio de paz. Amén. Entonces la palabra del Señor nos está hablando de la disposición de nosotros para movernos. Quiero emprender un negocio, quiero comenzar una relación, quiero hacer algo, quiero comenzar a servir al Señor, quiero tomar decisiones, debo aplicar en cada una de ellas principios bíblicos. Amén. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo que el tratamiento entonces le da estructura al algodón cuando estamos hablando del apresto. Entonces la manera en que conducimos nuestra vida debe ser con la firmeza del Evangelio. Quiero que veamos lo que dice entonces un versículo más. Déjenme ver. Se me escapó de mis notas, pero hay un versículo que yo quiero compartir con ustedes. No tengo la cita exactamente ahora, pero la palabra del Señor habla específicamente y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Entonces, miren, mi hermano, si yo estoy tomando decisiones usando el nombre de Dios, pero no aplicando el Evangelio correctamente, voy a cosechar desobediencia, voy a cosechar corrupción. Amén. Estoy usando el nombre de Dios, pero no de la manera correcta. No para glorificar su nombre, sino para hacer lo que yo quiero. Eso es corrupción. Y voy a cosechar corrupción. Amén. Después entonces venimos y le preguntamos al Señor, pero ¿y no lo hice en tu nombre, pues? ¿Sí? Y muchos dicen, Jesucristo mismo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, no los conozco. Hacedores de maldad. Amén. Entonces es muy importante, mi hermano, que nosotros podamos comprender que cuando yo estoy tomando decisiones, debo entender los principios bíblicos, los principios del Evangelio, para entonces aplicarlos correctamente. Amén. Entonces por eso dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vemos en los versículos anteriores, dice, está hablando de justicia y dice que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para hacer de mí la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque yo fallé y por cuanto fallé estoy destituido de su gloria. Pero entonces alguien tenía que pagar. Si yo pagaba, fin de mi historia. Pero pagó Jesucristo y entonces recibí yo la vida de Jesús.
y tengo derecho a eternidad. Eso es la justicia de Dios. Pero también entonces debo dar pasos de fe según los principios del Evangelio. Y no decir, como ya Dios pagó, yo hago lo que quiera. Voy a cosechar de lo que estoy sembrando. Amén. Entonces es ahí donde yo, cuando comienzo a sembrar, siembro buena semilla y cosecho un fruto malo, ¿qué voy a hacer? Tengo el derecho de reclamar. Señor, ¿qué pasó? Yo estoy sembrando bien. ¿Por qué estoy cosechando lo que no sembré? Amén. Tu palabra dice que todo lo que yo sembrare, eso voy a cosechar. Viene el Señor y nos retribuye lo que el enemigo nos ha robado. Él ha prometido hacer eso. Amén. Si algo nos ha robado el enemigo, viene Dios y nos lo retribuye. Nos lo repone, pues. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy obrando bien y conozco la palabra. Entonces, ese es un punto muy importante. Debemos conocerlo. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros tenemos esa confianza, aplico ese principio. Siembro bien, cosecharé bien. Sé qué esperar de mi cosecha. Amén. Voy con mucha más tranquilidad. Voy con confianza. Pero sabe que, mi hermano, este principio, el principio del apresto del evangelio, no camina solo. Vimos de que de la mano con la verdad va la justicia. Amén. Ahora, de la mano, mi hermano, del evangelio, y un evangelio con estructura, entonces camina también, mi hermano, la fe. Y veamos, Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros estamos caminando con una estructura correcta del evangelio, mi hermano, estoy dando pasos firmes en obediencia al evangelio, mi hermano. Entonces también tengo fortaleza en fe. Ahora, ¿fe en qué? Algunos tienen una fe para enfermarse, mi hermano, y ay, Dios, va a llover, ¿verdad? Y con una brisa que me caiga y ya. Tienen una fe para eso. Amén. Usted no es de ellos. Los que no vinieron, sí. No, no es cierto. Pero mira, mi hermano, entonces, ¿fe en qué? Fe en Dios. Y cuando hablamos de Dios, mi hermano, de una fe en Dios, estamos hablando entonces de que Dios es un ser sobrenatural que gobierna todo, mi hermano, y entonces su bendición es un poder sobrenatural sobre usted. Y usted tiene fe en eso, de que cosas sobrenaturales ocurren en su vida porque Dios las está dirigiendo. Porque usted está caminando correctamente. Y viene entonces la fe, la bendición de Dios. La bendición de Dios es aquella, mi hermano, que multiplica por 0 y le da sobreabundancia. Ese es Dios. Usted sabe, todo lo multiplicado por 0, ¿qué da? 0 en el mundo natural. Pero en Dios, Dios dice, le da fuerzas a aquel a quien no tiene ninguna fuerza. Se las multiplica. Amén. Entonces, cuando hablamos de la fe, mi hermano, entonces yo estoy convencido, creo en la palabra, creo en las promesas de Dios, mi hermano. Viene el enemigo a tirar, dice, dardos de fuego. ¿Ha visto usted en las películas, mi hermano, cuando tiene una flecha prendida en llamas y va, mi hermano, a un granero y todo agarra fuego? Lo ha visto, ¿verdad? ¿Sí? Pues es básicamente lo que el enemigo pretende hacer.
tira dardos prendidos, los tira a su mente. Y entonces cuando llegan a la mente comienzan a quemar todo, a destruir todo nuestro pensamiento, nuestra estructura y confianza. Y entonces, mi hermano, comenzamos a ver, de esta pandemia no vamos a salir. Si me pega, me va a dar duro. Amén. Ya es un dardo de fuego. Si vieron al vecino tan joven y fuerte, y yo que ya tengo unos cuantos años más, por seguro, si él se fue, ¿cómo no me voy yo? Dardo de fuego. Pero dice la palabra del Señor que entonces yo tengo fe. Y con mi fe sirve como un escudo. Amén. Entonces, para poder apagar los dardos de fuego que el maligno lanza. ¿Ha recibido usted algún dardo de fuego recientemente? Gloria a Dios. Mucha fe. Está protegida por la fe. Amén. Pero muchas veces, mi hermano, me va a ir mal. No voy a tener para pagar tal cuenta. Mi hermano, y unos pensamientos terribles. ¿Sabe, mi hermano? Dicen por ahí que los ataques de pánico en la noche son terribles. Así dicen. Miren, mi hermano, cuando usted está con insomnio, acostado, con su cuarto completamente oscuro, y comienza un ataque de pánico, usted siente que ahí se va a quedar por la eternidad y que se va a morir y así se va a quedar, que esa va a ser su muerte. Horrible. Así dice. Mi hermano, tiene que venir los pensamientos de fe, un Dios sobrenatural. Dios estipuló cada noche, por más oscura que sea, con el primer rayo de luz. Amén. Por más negra que sea la noche, tiene final con el primer rayo de luz. Así que no es mi fin. Así que voy a sobrevivir. Así que me voy a levantar y voy a poder descansar. Voy a tomar victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay un poder sobrenatural ejerciéndose sobre mí. Sé que tengo un enemigo, pero ese enemigo no va a destruir mis pensamientos ni mi confianza en Dios. Amén. Conozco la palabra y la declaro cuando la necesito. Amén. Amén. Algunos otros comienzan a decir un montón de cosas, menos la palabra. Eso es triste. Amén. Gloria a Dios. La confianza en la verdad que Dios ha declarado sobre nosotros anula cualquier opinión contraria. ¿Conoce usted qué dice Dios de usted? Amén. Le doy algunos ejemplos. Dice que Cristo se hizo pobre para que usted sea ¿qué? Rico. Dice que Dios se hizo maldición para que usted sea ¿qué? Bendición. Dice que Jesucristo se hizo entonces injusto porque todo el pecado cayó sobre él para que usted sea justo. Amén. Amén. Entonces, la verdad que Dios ha declarado sobre mí es más poderosa que cualquier opinión contraria. Venga de quien venga. Amén. Aleluya. Amén. Aún así venga de la suegra. Amén. Dios dice que yo soy correcto, yo soy cabal. Amén. No importa quién venga a decir algo contrario, y mucho menos la opinión del diablo. Amén. Aleluya. Padre de mentira. ¿Para qué le voy a creer? Amén. Pero nosotros tenemos que estar convencidos, mi hermano. Yo tengo que conocer la opinión de Dios sobre mí. Amén.
entonces estoy firme, descanso en esa verdad. Amén. Y entonces vienen los dardos y como que cayeran en agua. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los bomberos no tienen ese problema, saben apagar incendios muy bien. Muy bien. Avancemos con el último versículo. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Mire, mi hermano, este versículo me rompía la cabeza. Es que yo era muy patojo. Todavía lo soy. Gracias por esas risas. Refuerzan mi autoestima. Bueno, le explico esto porque, le comento esto. Me rompía la cabeza porque no lo entendía. ¿Sí? Y justo recibimos la triste noticia ayer que un gran varón de Dios guatemalteco, ministro del Señor, falleció ayer. El pastor Edgar Contreras. Él me ayudó a entender este versículo. Tuve el gran privilegio de poder sentarme a la mesa con él y cuando hubo un momento de silencio le dije, por favor, explíqueme algo que me está rompiendo la cabeza y no hay por dónde. Amén. Y fue muy, muy especial compartir ese tiempo con él. Y este versículo habla precisamente de la misericordia de Dios. Vemos dice de que va a haber un juicio cuando nos presentemos delante del Señor. Amén. Y entonces hemos visto, mi hermano, nosotros pecamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Cristo y pagó por nuestros pecados. Amén. Él está siendo misericordioso porque no nos está dando el castigo que merecemos, sino al contrario nos está bendiciendo. Amén. Él está ejerciendo misericordia en ese juicio. Pero ahora dice este versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces Dios está pidiendo a la humanidad y principalmente a su iglesia que ejerzamos misericordia. Y que cuando yo esté en el momento de rendición de cuentas ante Dios, dice que si yo he sabido hacer misericordia aquí en el mundo, entonces aplicarán misericordia conmigo. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a de la manera más tosca, si usted me permite. ¿Sabe de alguien que se merezca que le rompan la cara por su mala conducta? Sea sincero. ¿Sabe de alguien? Ahí tiene la lista. Vaya, de acuerdo. No me dé los nombres, está bien. Pero lo que nosotros hacemos, en lugar de romperle la cara, es preparar un buen plato de comida y decirle, come. Amén. En lugar de castigarlo, y sí se lo merece, lo bendecimos. Eso es misericordia. Hacer misericordia. Amén. Y el tema queda olvidado. Eso es misericordia. Entonces aquí dice, pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces hay un juicio, en el juicio es un acto legal, mi hermano. Entonces todo lo que es justo va a recibir recompensa, pero lo injusto va a recibir castigo. Pero dice el Señor, aunque yo haya hecho cosas injustas, por cuanto he aplicado misericordia, se aplicará misericordia sobre mí. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio.
Para mí era complicado, para mí no tenía sentido, pero ese es el corazón de Dios. Porque Dios no anda detrás del que falla para castigarlo. Anda detrás de cualquier ser humano, aunque falle, para enseñarle, para amarlo, para fortalecerlo, para levantarlo, sostenerlo y hacerlo firme y permanecer en victoria siempre. Ese es el corazón de Dios y lo vemos en este versículo. Dios no anda detrás buscando a quién castigar. Ese no es Dios. Amén. Pero nos pide que hagamos misericordia porque Él ya tuvo misericordia con nosotros. Amén. Es maravilloso. Entonces es maravilloso, mi hermano, confiar en el favor de Dios. Ahora, ¿por qué le comparto Santiago 2:13? Porque muchas veces, mi hermano, no es fácil dar esos pasos, mi hermano, con el Evangelio, con la estructura del Evangelio y dar pasos firmes, mi hermano. A veces sembramos mal, aunque queremos. El apóstol Pablo mismo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo decía eso. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Un hombre eminente, lleno del poder de Dios. Y aún así él tenía que reconocer y decir, hay algo dentro de mí que me hace hacer lo que no quiero hacer. Amén. Y si él tenía ese problema, ¿dónde quedamos usted y yo? Amén. Entonces, mi hermano, es cuando nos tenemos que acuñar a la palabra de Dios, que yo me esfuerzo por caminar en el Evangelio, pero cuando fallo, entonces me tomo de la fe. Y la fe que me ayuda, mi hermano, a creer que Dios es un Dios de misericordia. Y entonces también yo hago misericordia a mi prójimo. Porque Dios me está dando esa herramienta para salir bien librado en el juicio. Amén. Amén. ¿Alguien ha tenido misericordia con usted aparte de Dios? Amén. ¿Alguien ha sido amable aunque usted no lo merecía en algún momento? A veces, mi hermano, vamos tan listos para pelear con un mal servicio que nos han ofrecido y nos ofrecieron corregirlo y vamos ahí listos para... Y de repente nos reciben con tanta amabilidad y con tanta gentileza y tenemos que calmarnos. Amén. Hemos recibido misericordia. Si acaso no de la gente, sí de Dios. Pero yo estoy seguro que Dios ha usado gente para enseñarle misericordia a usted también. Ahora Dios nos pide, demos pasos firmes en el Evangelio, en obediencia, pero también tomados de la fe. Amén. Y entonces, tomados de la fe, no podemos, si somos gente de fe, no podemos andar sin aplicar misericordia. Amén. Porque misericordia abundante hemos tenido de parte de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Le animo a que se ponga de pie.